7:19 de la mañana, estamos en RPP, La Voz de todo el Perú. Esto es la rotativa del aire, edición sábado. Soy Noemí Mamani, los acompaño desde la ciudad imperial del Cusco. A esta hora le damos la bienvenida al ministro de Relaciones Exteriores, Miguel Ángel Rodríguez Mackey. Él asume esta cartera, de hecho ha juramentado ayer. Ministro, buenos días, bienvenido a RPP. Noemí, muy buenos días, amigos de RPP. Gracias por la invitación. Muchas gracias a usted, ministro, por acompañarnos en esta edición. En principio, ministro, ¿cómo asume usted este nuevo reto, Ministerio de Relaciones Exteriores? Bueno, fíjate, Noemí, mi primera palabra, que siempre tengo esta enorme gratitud con los medios de comunicación y con RPP con mayor razón, que fue la primera emisora que me tiene la oportunidad cuando joven internacionalista para decir mis opiniones jurídico-políticas en el ámbito internacional y nacional. Y en esta ocasión investido como canciller de la República por la generosa invitación que me dispensa el señor presidente de la República. Creo que, fíjate, Noemí, siempre la política exterior de un Estado debe ser objeto de proyecciones y de retos. Alberto Ulloa Sotomayor, el más grande internacionalista que ha producido el Perú en el siglo XX, en los años 50 y 60, él hablaba mucho del panamericanismo, ese panamericanismo que unió al continente y que luego ya con el tiempo y con los años se fue dejando de lado. Yo creo que el Perú es una nación, es un Estado central en las relaciones internacionales americanas. Hay mucho que trabajar, hay que recuperar el espacio de liderazgo. Y justamente que el Perú usted habla de proyecciones siempre. Y habla de retos también. ¿Qué es lo que usted prevé? ¿Qué es lo que pretende hacer el trabajo como ministro de Relaciones Exteriores? Fíjate, Noemí, concretamente tenemos que revitalizar nuestra política exterior mirando nuestra cualidad andina. El Perú es un país morfológicamente, geográficamente y políticamente andino. Este año nos está correspondiendo recibir la presidencia pro tempore de la comunidad andina. Y con el primer presidente rural de la historia del Perú es evidente que tenemos que potenciar estas circunstancias que está pasando. Eso se llama maximizar. Y entonces la visión del país en las coordenadas de la comunidad andina, pues hay que volver a esas bases primigenias donde la sociedad precolombina, agrícola, pero la sociedad contemporánea en la minería, en la pesquería y en otros elementos que son básicos para que podamos encontrar ese nivel de integración, como también hay que reconocerlo, lo alcanzó la Unión Europea, luego del Benelux, luego del Tratado de Roma de 1959 y hasta últimamente de Maastricht cuando se convierte en la Unión Europea. Ese es un reto para el Cono Sur. Tenemos, y por esa razón, déjame decirte que estoy viajando en pocas horas a Bogotá. Vamos para participar en la asunción del mando del presidente Gustavo Petro en la idea de ser el emisario nacional del señor presidente de la República para trasladar eso mismo le quería consultar, porque va usted en representación del país, sí, ministro. Ministro, sí, esa parte es importante porque usted va a Colombia a una actividad en la que debía participar el presidente de la República, pero el Congreso no le dio la autorización. ¿Cuánto pesa esta situación, en su opinión, el hecho de que el presidente Pedro Castillo no pueda viajar a Colombia para estas actividades oficiales? Bueno, fíjate, Noemí, primero que, como dije anoche en una declaración preliminar, no debería sorprendernos. El Congreso de la República tiene la dinámica del control político, concede o no autorización a los jefes de Estado. No lo ha hecho
y el gobierno del Perú ha sido muy respetuoso de la decisión del Congreso, y entonces, claro, es evidente de que la presencia del mandatario que personifica a la nación, eso no tiene comparación, ese es un impacto directo, es impectore, era lo deseable. Claro, tenemos los peruanos que articular una mirada hacia afuera de carácter nacional y de Estado, eso tenemos que trabajar, tenemos que conversar. Yo creo que el Congreso, más allá del control político, que es su derecho, y que eso revitalice la democracia, pues hay que sentarnos a conversar para crear esos vasos comunicantes. El jefe de Estado personifica la nación dentro y fuera, y entonces tenemos que pensar siempre en que las decisiones que se tomen son decisiones pensando en la imagen del país, en la proyección del país. Y creo que con diálogo... el hecho de que el presidente, es el ministro, camino. no participe, ¿qué refleja, qué imagen refleja del país en el extranjero? Bueno, es evidente que si el presidente de la República no está en una reunión donde mañana van a estar todos los mandatarios, es evidente que hay un impacto para el propio Estado peruano, o sea, ni siquiera para el Ejecutivo, para el país, para la nación, para todos nosotros. Por eso relievo la necesidad de que cuando se traten de asuntos de Estado, pensemos en esa mirada macro que decía Víctor Andrés Belaúnde cuando iba a las Naciones Unidas. Pensemos siempre en la visión de Estado, y esa visión de Estado tenemos que aprender a construirla. Noemí, no es de un momento a otro. Yo entiendo los niveles de pugnas que existen en el frente interno de nuestro país. Eso es propio de un sistema democrático. Yo, como hombre que vengo de las aulas, siempre lo hemos dicho por RPP, y entonces, claro, ahora que están pasando estas cosas, es evidente de que tenemos que materializar in situ la necesidad de articular hacia afuera una mirada tónica, una mirada unívoca de lo que significan los intereses nacionales, Noemí, que no tiene rostro partidario, que no tiene ningún otro rostro que no sea la propia nación. Sí. Ministro, el presidente no va, pero sí va a estar usted. ¿Qué actividades va a cumplir? ¿Se va a reunir con alguna autoridad, de repente, presidente? No lo sé. ¿Qué es lo que usted prevé en su agenda? Bueno, claro. Bueno, también va la vicepresidenta de la República, Dina Boluarte. Hicimos un conjunto de actores de nuestra diplomacia, nuestra Cancillería. Fíjate, momentos y reuniones como estas son indispensables para establecer los primeros contactos efectivos. Hay que cruzar face to face, vamos a conversar para estrechar vinculaciones y con objetivos de Estado que corresponden pues a una dinámica propia del gobierno nacional. Mira, esto es como, permíteme decirlo, cuando hay una cumbre internacional, los jefes de Estado, los ministros de Relaciones Exteriores van y tienen además subagendas y se van reuniendo para crear todo esto que se llama dinámica de la política internacional, y eso es lo que queremos hacer con la política exterior que el presidente Castillo está direccionalizando para nuestro país. Muy bien, ministro, permítame hacerle la consulta en torno a la ratificación del premier Aníbal Torres. Ha sido ratificado en el cargo, tenía una intención de retirarse. ¿Qué opina usted sobre esa actitud en realidad? Bueno, fíjate, el presidente de la República, Noemí, es el que tiene la prerrogativa de prescindir o de ratificar a los ministros. Él es el presidente, y entonces en su dinámica de gobierno ha estimado, ha considerado que el premier, el presidente del Consejo de Ministros, puso su cargo a disposición y lo ha evaluado, y él ha considerado que debe continuar. Estas cosas que en la dinámica interna a veces puede llamar la atención, son parte de esta pauta democrática que tenemos que aprender primero a respetar y segundo a convivir y a recrear. Y entonces ahí está el presidente del Consejo de Ministros. ¿Pero qué dijo Aníbal Torres? ¿Sabe usted de repente? Sí.
Ministro, ¿qué dijo Aníbal Torres? Porque tenía una decisión firme, aparentemente eso señalaba en su documento, de dar un paso al costado, pero finalmente termina quedándose en el cargo. ¿Cuál habría sido la conversación? ¿Qué es lo que lo ha convencido finalmente para continuar como premier? Bueno, fíjate, esas son conversaciones que tiene el señor presidente de la República con el presidente del Consejo de Ministros, que es un ámbito impectore bilateral entre ellos dos. Es evidente de que en ese nivel de conversación no entramos tú ni yo ni nadie. Es evidente además de que el presidente del Consejo de Ministros tiene su volumen de relación con el jefe de Estado, han venido trabajando ya un tiempo relevante, él como primero ministro de Justicia y ahora como presidente del Consejo de Ministros, y entonces, en el entender del jefe de Estado, debe continuar, y listo, eso es lo que tenemos que dosificar, entrenarnos para entender que esto es parte del ritmo político que tienen los actores visibles, que en este caso, el presidente del Consejo de Ministros y su relación con el señor presidente de la República. Una última consulta, por favor, ministro. La relación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. ¿Cree usted que con estas nuevas designaciones, con la ratificación de Aníbal Torres, podrá mejorar esta relación con el Legislativo o empeorará? ¿Qué es lo que se planteará desde el Poder Ejecutivo para que evitemos esta confrontación que ya la tenemos desde hace muchos años entre Legislativo y Ejecutivo? No, mira, fíjate, de mí, yo soy un hombre de vocaciones y de fe y de esperanza. Yo creo que las pugnas que hay entre los poderes del Estado no solamente le pasa a Perú, si pudiéramos mirar la región, le pasa a todos los países intraestatalmente. Son las pugnas propias en la dinámica del poder político, y yo creo que estamos en una etapa, sí, digamos, de enormes polarizaciones, pero yo creo firmemente, Noemí, en el diálogo. El Congreso está cumpliendo este año 200 de su existencia en la vida nacional, eso es trascendente, y creo que en una mesa abierta, en una mesa sincerada, para pensar siempre en el interés nacional, esta nueva etapa con los nuevos ministros que hemos juramentado, se acabó técnicamente la crisis, hay que ponerle el hombro al país, hay mucha agenda que tenemos que mirar, Noemí, la gran agenda del Estado-Nación hacia afuera, la gran agenda del Estado-Nación hacia adentro, y yo tengo fe, Noemí, que ese es el camino que tenemos que ponerle en esta nueva etapa. Yo le pido a los peruanos, a las peruanas, a todos, que demos paso a este nuevo proceso que está encaminado y que el presidente está denotando progresivamente a la luz de estas peticiones que se vienen formulando, siempre pensando en el país. Muy bien. Ministro, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Noemí, mi saludo para todos ustedes, muy buenos días. Muy amable. Miguel Ángel Rodríguez Mackey, ministro de Relaciones Exteriores, nos acompañó en esta edición. Escuchamos los titulares, volvemos.